Mi suegra dejó claro que cualquiera que no estuviera dispuesto a hacer su parte en las tareas del hogar no era bienvenido en su casa. Parecía esperar una disculpa de mi parte, quizás incluso algo de remordimiento por mis supuestos defectos. Mientras tanto, mi esposo se sentaba a su lado, con una sonrisa sutil en la esquina de su boca, como si le diera alguna satisfacción verme regañada, pero en lugar de sentir la culpa o vergüenza que ellos esperaban, sentí una calma inesperada apoderarse de mí. Entonces me voy, dije con firmeza, sin pensarlo dos veces. En ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba gastar mi energía en sus expectativas ni juicios. Tendrían que enfrentar las consecuencias de su comportamiento por su cuenta. Mi nombre es Elizabeth y tengo 40 años. Llevo una carrera a tiempo completo y también me encargo de nuestra casa. Mi esposo, Andrew, y yo tenemos 3 hijos adultos. Todos ellos ya se han mudado para empezar sus propias vidas. Habíamos imaginado esta etapa de nuestras vidas como un momento para disfrutar de nuestra compañía, pero ese plan se alteró cuando mi suegra, recientemente viuda y necesitada de compañía, se mudó con nosotros. Su llegada cambió por completo la dinámica en la casa, que antes era tranquila y compartida solo entre Andrew y yo. Mi trabajo es exigente. A menudo me mantiene en la oficina hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente regreso a casa, lo que me encuentro solo añade más agotamiento. La sala está llena de snacks, ropa y desorden general. Andrew, aparentemente ajeno al caos, está tirado en el sofá con una cerveza en la mano, viendo la televisión y apenas reconociendo mi presencia. A menudo no hay cena preparada, dejándome a mí encargarme de la cocina, mi frustración aumentando con cada minuto que pasa. En esos momentos, mi suegra a menudo sale de su habitación para criticarme. Insiste en que mis largas horas y mis viajes de trabajo no son excusa para descuidar la casa. Me acusa de ser una mala ama de casa, convirtiendo incluso el más mínimo error en una acusación de mi carácter. Con el tiempo, he aprendido que intentar discutir o defenderme solo aviva el fuego, así que ahora simplemente la dejo desahogarse, esperando a que se calme. No es ideal, pero mantiene la paz, al menos por el momento. Respiro profundamente. Absorbo sus palabras duras y luego me concentro en hacer la cena. Sus críticas duelen, pero sigo adelante, sabiendo que eventualmente se detendrá. Lo que encuentro más difícil de soportar, sin embargo, es la actitud de mi esposo. Parece disfrutar al verme regañada por su madre. Las mujeres deberían apreciar a sus esposos. Te falta encanto, dice ella a menudo, y Andrew repite su sentimiento, burlándose de mí mientras pongo la mesa. Mi frustración no solo es con ella. Cada vez estoy más molesta con su complicidad pasiva. A pesar de mis repetidas solicitudes para que empiecen a cenar sin mí cuando llego tarde del trabajo, nunca lo hacen. Cuando finalmente llego a casa, ellos están ahí, esperando a que yo les sirva, como si fuera algún tipo de sirvienta. La dinámica en nuestra casa ha cambiado drásticamente desde que mi suegra se mudó. Antes de su llegada, Andrew era un verdadero compañero, ayudaba con las tareas del hogar. Cocinaba cuando yo trabajaba tarde y participaba activamente en la crianza de nuestros hijos. Pero ahora, ha dejado de ayudar por completo y se ha unido a su madre en sus constantes críticas. Es desconcertante y frustrante. Ella me llama vaga e incompetente, pero es ella quien depende de nosotros. No ha contribuido en nada económicamente, a pesar de haber heredado una suma de dinero de su difunto esposo. En lugar de usarlo sabiamente, lo malgastó en lujos, agotando rápidamente sus fondos e incluso acumulando deudas. Ahora vive con nosotros sin pagar renta, como si nosotros le debiéramos algo. La tensión comenzó desde el primer día de convivencia. Mi suegra prometió ser considerada. Incluso se inclinó profundamente para mostrar su sinceridad, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a sus viejas costumbres. Apenas un día después, comenzó a criticarme por descuidar las tareas del hogar. Al principio, su cambio repentino fue casi gracioso, pero rápidamente se volvió serio. Me acusó de ser una mala esposa por centrarme demasiado en mi carrera, criticando no solo mi trabajo en casa sino también mis compromisos profesionales. Traté de explicarle que mi trabajo a veces requería horas largas, pero no estaba interesada en escucharme. A pesar de mis intentos por aclarar las cosas, desechó todo lo que decía y sugirió que tomara un trabajo a medio tiempo en el supermercado local, como si eso fuera más apropiado. Tenía una idea fija de lo que una nuera debía hacer, pero no entendía las demandas de mi trabajo. Vivir con ella se volvió cada vez más difícil. Cualquier insatisfacción que tuviera, ya fuera con las comidas que preparaba o nuestras rutinas diarias, se convertía en quejas. Incluso cosas simples como el desayuno se convertían en puntos de contención. Solíamos tomar un pan o comprar algo para comer, pero ella desaprobaba esos hábitos. De mala gana, comenzó a seguir nuestras reglas domésticas, pero no sin quejarse constantemente.
La hora de la cena pronto se convirtió en el centro de nuestras discusiones. Ella insistía en que se sirviera puntualmente a las 7 p.m., con al menos 3 guarniciones, y que todos comieran juntos. Decía que eso era lo normal en las familias, pero mi trabajo a menudo me mantenía hasta después de las 7 p.m., haciendo sus demandas irreales. Sus expectativas rígidas chocaban con la realidad de mi trabajo, que era crucial para nuestra estabilidad financiera. Sin embargo, no veía la necesidad de ello. Sugería que el ingreso de Andrew debía ser suficiente e insinuaba que mi trabajo era más una elección personal que una necesidad. Cuando me dirigí a Andrew en busca de apoyo, desestimó mis preocupaciones, diciéndome que, eventualmente, aprendería la lección. Su falta de defensa solo profundizó mi frustración. Parecía que estaba contento con su papel de esposo indiferente y comprensivo que no se molestaba en ayudar en la casa. Esto me irritaba aún más porque, cuando nos mudamos con mi suegra, él fue rápido en ponerse del lado de ella en lugar de apoyarme. Desde entonces, parecía que ellos eran un equipo y yo la forastera. Cada vez que intentaba involucrar a Andrew en las tareas del hogar, mi suegra intervenía, declarando que esas responsabilidades eran de la esposa, y Andrew no decía nada para contradecirla. Este cambio en la dinámica me confundía. Antes éramos un equipo, pero ahora sentía que llevaba todo el peso sola. Eventualmente, comencé a notar un patrón. Andrew sonreía de manera disimulada cada vez que su madre me criticaba. Empecé a preguntarme si le incomodaba el hecho de que yo ganara más que él, o si resentía asumir las tareas del hogar por eso. Esta realización me hizo cuestionar muchas cosas sobre nuestra relación y lo que había cambiado desde que mi suegra se mudó. Andrew no podía expresar abiertamente su insatisfacción. Se suponía que él debía ser el proveedor de la familia, pero comencé a sospechar que estaba disfrutando en silencio de esta situación. Cuando mi suegra se mudó por primera vez, frecuentemente cuestionaba mi rol en la casa, preguntando abiertamente si Andrew era realmente el cabeza de la familia. Esto parecía complacerlo, especialmente cuando yo era regañada, mostrando un lado de mi esposo que no había reconocido antes. Incluso después de tantos años juntos, me encontraba pasando días de ansiedad preguntándome qué hacer. La atmósfera tranquila que solíamos tener ya no existía. Había sido reemplazada por una constante tensión. Mi suegra era implacablemente crítica, y Andrew estaba demostrando ser poco confiable. Antes de que ella llegara, no había sentido la necesidad de tomar decisiones drásticas, pero ahora todo parecía estar desmoronándose. Un día, mientras estaba de compras, una vecina me detuvo con un comentario que me sorprendió. Me sugirió que debería ser más considerada con mi suegra. Me quedé desconcertada y le pedí que se explicara. Me dijo que, aunque no le gustaba su propia suegra, no se consideraba una persona inconsiderada. Luego reveló algo que me heló la sangre. Mi suegra había estado hablando de mí. Según ella, yo descuidaba todas las tareas del hogar. Nuestra casa siempre estaba desordenada y la ropa se acumulaba. Aseguraba que su reumatismo empeoraba porque tenía que hacer las tareas ella misma, ya que Andrew a menudo llegaba tarde del trabajo. Escuchar cómo me estaban retratando me sorprendió, como una esposa negligente que solo comía pan en cada comida, mientras mi suegra se lamentaba por mi supuesta pereza. Esta narrativa falsa ya comenzaba a afectar cómo me veían las personas del vecindario. Las reacciones frías y llenas de juicio que estaba recibiendo ahora tenían sentido. Estaba claro que mi suegra había estado difundiendo estos rumores, pintándose como víctima de una nuera ingrata y perezosa. A pesar de su apariencia pequeña y frágil, sabía cómo jugar la carta de la simpatía. La mirada acusadora de la vecina me hizo darme cuenta del daño que se había hecho. Sentí una vergüenza profunda y aplastante al darme cuenta de que nuestros problemas familiares privados se habían convertido en chismes para todo el vecindario. Murmuré una rápida negación y corrí de regreso a casa. Al entrar en la sala, encontré a mi suegra absorta en su programa de televisión, comiendo bocadillos tranquilamente. «Por favor, deja de difundir rumores», dije, con voz firme. Para mi sorpresa, ella solo se rió y respondió, «Pero es verdad». Algo dentro de mí se rompió. Si ella iba a seguir con esas mentiras, entonces yo iba a dejar de pretender ser la nuera obediente. Al día siguiente, después del trabajo, me encontré con las típicas demandas de la cena, pero esta vez, no respondí a las quejas de mi esposo ni de mi suegra. Fui directo a la cocina y preparé solo una porción de ramen instantáneo para mí. La cara de mi suegra se sonrojó al ver esto, y su protesta creció más fuerte. «Entonces, así que esta es tu manera de mostrar que eres la peor nuera, ¿no haciendo nada de trabajo en casa?», dijo, furiosa. «Está bien, si eso es lo que quieres». Comí mis fideos en silencio, dejándola hervir en su propia ira. Eventualmente, se volvió hacia Andrew, buscando su apoyo. Cuando se acercó a mí, le expliqué todo.
Mamá ha estado diciendo a todos que soy una nuera terrible, que no hago nada en casa. Cuando la enfrenté, ella se mantuvo firme, así que ahora, solo voy a dejar de hacer todo lo que ella ha estado acusándome de hacer. Solo voy a hacer lo que ella le está diciendo a todos que hago, le dije, recordando las palabras de la vecina de ese día. Andrew, preocupado, intentó hacer de mediador. Probablemente mamá exageró. No seas tan terca, sugirió, aunque estaba claro que su madre estaba en lo incorrecto. Aún se puso de su lado, demasiada cansada para discutir más. Tiré mi taza vacía de ramen a la basura, ignoré sus ruegos y me retiré al baño. Allí, hice mi lavandería y tomé un largo baño en paz. Mientras me sumergía, una sensación de alivio me envolvió. Me di cuenta de que, por más que intentara, siempre me iban a ver como la mala esposa. Desde ese momento, dejé de participar en las tareas del hogar por las que mi suegra me había criticado. Ella se quejaba de no tener pan recién horneado en mis días libres, pero me mantuve firme. Una mañana, cuando me desperté y entré a la sala, ella exigió que saliera a comprar pan. ¿Por qué no lo compras tú misma?, respondí. Después de todo, soy tan mala esposa. A partir de ahora solo voy a comprar mi parte. Tú te encargas de tu comida o la pagas tú misma. Ignoré sus protestas. Preparé mi café y comí mi pan. Observando su reacción, parte de mí se preguntaba si estaba siendo demasiado dura, pero considerando todo lo que había pasado, me sentía justificada. Después de terminar mi desayuno, ordené solo mi lado de la sala desordenada y me senté a leer un libro, pero el silencio no duró mucho. Sonó el timbre. Al mirar el monitor, vi un grupo de 4 personas mayores, todas caras conocidas, paradas en el porche, luciendo molestos. Confusa, observé cómo mi suegra corría a recibirlos. Entraron a la casa, y me sorprendió que uno de ellos comenzara a regañarme de inmediato. Escuché que eres la mujer malvada que ni siquiera cuida a su suegra, dijo, molesta. Estos eran los hermanos de mi suegra y sus esposos, su red de apoyo. Ella había esparcido mentiras sobre cómo la estaba maltratando, diciendo que no la alimentaba adecuadamente y le negaba el baño. Habían venido a intervenir, a salvarla de lo que ella pintaba como mi negligencia. Siendo la más joven de 4 hermanos, mi suegra tenía una gran red de apoyo. Y ahora, con sus esposos incluidos, 8 personas mayores estaban en mi sala, acusándome de ser una especie de esposa monstruosa. Sus acusaciones me helaron la sangre, y comencé a sudar frío, sintiéndome completamente acorralada. Esto es un malentendido, dije, con la voz temblando de frustración, pero antes de que pudiera decir más, el hermano mayor golpeó su bastón en el suelo, su voz elevándose con furia. «Deja de poner excusas», gritó. Los demás rápidamente se unieron, exigiendo que me disculpara y reflexionara sobre mis supuestos errores. Justo en ese momento, llegó mi esposo, atraído por la conmoción. Tan pronto como el hermano de mi suegra comenzó a criticar mi educación, miré a mi esposo en busca de apoyo, pero para mi sorpresa, él no me defendió. En lugar de eso, sumó sus propias críticas, alineándose con el coro de voces que ahora me acusaban. En ese momento, todo el afecto que sentía por él se evaporó. Siempre había creído que mi esposo era una persona amable, pero vivir con su madre me mostró la verdad. No era amable, era débil, fácilmente influenciable e incapaz de enfrentarse a nadie, mucho menos a su familia. La tensión aumentó cuando uno de los hermanos de mi suegra, tomando las palabras de mi esposo a pecho, sugirió que tal vez un divorcio era lo que correspondía. Para mi horror, todos parecían estar de acuerdo. Mi suegra entonces me ofreció una segunda oportunidad, pero solo si prometía cambiar y servirle mejor a ella y a mi esposo en el futuro. Sus hermanos se unieron, instándome a estar agradecida, insistiendo en que nunca encontraría una suegra más amable. Incluso idearon un plan. Iban a rotar para visitarme cada semana y verificar si estaba cumpliendo con las tareas del hogar y atendiendo adecuadamente las necesidades tanto de mi esposo como de mi suegra. Una vez que establecieron su plan, parecieron quedar satisfechos y decidieron celebrar su victoria saliendo a comer sushi. Mientras se iban, mi suegra no pudo resistir una última burla, diciéndome que me asegurara de que la casa estuviera limpia y la ropa lavada para cuando regresaran. Me quedé allí, sin palabras, tratando de comprender cómo todo se había salido de control, sola en la sala desordenada. Las lágrimas comenzaron a caer. Mi matrimonio había sido feliz alguna vez, antes de que mi suegra se mudara. Ahora, a pesar de mis mejores esfuerzos, era el blanco de quejas por todas partes. Una mezcla de tristeza, ira y arrepentimiento me abrumó mientras me sentaba en el caos que había llegado a definir mi vida. Unas horas después, mi esposo y mi suegra regresaron. Yo seguía sentada en el mismo lugar de la sala desordenada,
Mi suegra sonrió con suficiencia al entrar, sus palabras cargadas de desdén. Vete, no necesitamos una esposa que no pueda hacer las tareas del hogar. ¿No te dije que limpiaras antes?, dijo, con desdén. Claramente algo ebria, exigió que me fuera de inmediato. Mi esposo, sonriendo, se unió a ella, como si su apoyo fuera a hacerme cumplir. Yo había llegado a mi límite, ya no tenía la energía ni las ganas de luchar por su aprobación. Está bien, me voy entonces, dije con calma. Me levanté y me dirigí a la puerta, oyendo sus risas detrás de mí. Probablemente pensaron que estaba blufeando, pero ya no me importaba. Empaqué mis cosas y me fui de la casa sin decir una palabra más. Una semana después, mi suegra me llamó, con pánico evidente en su voz. Andrew dice que no tiene dinero. ¿Qué significa eso?, preguntó, con urgencia. No dudé en decirle la verdad. Andrew gana solo una tercera parte de lo que yo gano. Yo he estado cubriendo la mayoría de nuestros gastos, y la casa está a mi nombre. Estoy planeando venderla, así que tendrán que irse pronto. Hubo silencio al otro lado del teléfono mientras la gravedad de la situación caía sobre ella. Al principio no me creyó, pero le pedí que revisara los estados de cuenta bancarios en su cajón. La línea quedó en silencio mientras procesaba la realidad. Luego llegaron las súplicas, me rogó que regresara, diciendo que Andrew estaba solo, pero yo me mantuve firme. Voy a seguir adelante con el divorcio a través de mi abogado, le dije, cortando sus disculpas entre lágrimas. Con la ayuda de un abogado, solicité el divorcio, citando el comportamiento insoportable de mi suegra y la falta de apoyo de mi esposo como las razones. El divorcio se concedió rápidamente, e incluso recibí un modesto acuerdo. Cuando expliqué todo a mis hijos, fueron comprensivos y me apoyaron, estando de acuerdo en que la culpa recaía completamente en mi esposo y su madre. Después del divorcio, vendí la casa, y tanto mi exesposo como mi suegra tuvieron que mudarse. Se quedaron con algunos familiares por un corto tiempo antes de que se vieran obligados a encontrar un pequeño departamento. Sin mi apoyo financiero, les costó mucho llegar a fin de mes con el modesto sueldo de Andrew. Según lo que he escuchado, ahora pasan sus días echándose la culpa mutuamente por sus desgracias. Mientras tanto, mi exesposo me ha estado enviando mensajes frecuentes, pidiendo reconciliación y alegando que ha cortado lazos con su madre. Pero encuentro estos mensajes más como una molestia que otra cosa. Estoy considerando seriamente bloquearlo para mantener mi paz. Sin sus constantes críticas, me siento libre, liberada del peso sofocante de sus demandas. Finalmente puedo concentrarme en mí misma, en mi propia felicidad, y en vivir mi vida a mi manera, enfocándome en mi realización personal y bienestar.